Todos, me alegra la presencia, le damos la bienvenida a esta sesión que con frecuencia estamos llevando todas las semanas para aportarle al sector de las MIPYMES. Nos alegra que estén aquí, estamos, como saben, con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio desde el Centro MIPYMES de Varna. Soy Eric Moreno, director del Centro MIPYMES, y hoy estaremos hablando sobre el tema de optimismo afianzado en la bioseguridad del puesto de trabajo. Para este tema tenemos como invitado al doctor Luis Alberto Rodríguez, quien pues es un doctor en medicina, máster en salud pública y epidemiología, maestría en gerencia de proyectos. Muy importante destacar, que no lo decía la invitación, que también es egresado de el EMBA de Varna. Respecto a la sesión, respecto a las preguntas, nos las pueden escribir por el chat o por la pregunta y respuesta de Zoom, y al final de la intervención que tendremos con el doctor, pues entonces vamos a estar gestionando las preguntas. Sin más, vamos a iniciar de una vez. Luis Alberto, te doy la bienvenida. Nos alegra tenerte por aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Para mí un placer poder compartir con ustedes esta mañana, sobre todo con mi casa, ¿no? Con Varna. Mucha gente me preguntó, pero no dice Varna en la maestría, sobre todo los compañeros, pero bueno. Pero aquí estamos. Mira, Luis, para iniciar de una vez, tú sabes que nos encontramos ahora mismo en una fase distinta, vamos a decir, porque hasta el día de ayer pues se ha abierto un poco más las operaciones comerciales. Teníamos Así 2 es. meses en confinamiento, la mayor parte de los negocios, la mayor parte de la población, y hasta hace apenas un día, 2 días, pues estamos operando la mayoría de la MIPYMES. Entonces, en ese orden, quisiéramos saber cuál es el estado actual de la epidemia, o sea, cuáles son los mayores riesgos que representan las MIPYMES con la decisión de reapertura. Mira, yo creo que tenemos que mirar esto desde 3 perspectivas. Obviamente, una epidemia de esta naturaleza tiene muchísimas aristas, pero yo quisiera que veamos 3 solamente. La primera, que tiene que ver con la epidemia per se, el comportamiento del virus, que no tiene nada que ver con factores económicos, ni con hambruna, ni con lo que nosotros queremos hacer como seres humanos, ¿no? El comportamiento del virus como tal. En segundo orden, todos los temas económicos y cómo esto genera una dinámica que hace que nos expongamos más a la probable adquisición de este virus o infección por este virus. Y en tercer lugar, pues lo que es el comportamiento, el individuo, y cómo cada uno de nosotros va a influir en esa tríada, ¿no? Haciendo que esta epidemia mejore o empeore desde el punto de vista humano. Actualmente estamos en un punto a nivel mundial donde pasamos de 3 millones de personas con el coronavirus, donde la mortalidad sigue creciendo, en algunos lugares empieza a estabilizarse, y en la República Dominicana empezamos a ver algunos datos que pueden ser bastante alentadores. Entre otros, una tasa alta de recuperación en comparación con muchísimos otros países, donde aparentemente más del 50% de los pacientes que han sido diagnosticados con COVID, pues vienen recuperándose. Sin embargo, esto se ha logrado en gran medida por algunas de las medidas restrictivas que han lesionado bastante fuerte la economía. Y eso todos lo sabemos. Más de 50 días, prácticamente 60 y pico de días en confinamiento, con actividades e intercambios reducidos, viajes al exterior y viajes al interior también un poco reducidos. Y eso ayuda bastante a que se reduzca la capacidad de expansión del virus. Ahora bien, hemos abierto de nuevo la economía, y aunque la intención era de que fuera gradual, creo que ayer era notorio, y el día de hoy, la cantidad de personas en la calle, la desesperación, ¿no?, por tratar de montarse en este tren que parece ir más rápido que nosotros. En ese orden, esta etapa en la que vamos entrando ahora es una etapa de sumo cuidado, y cualquier pequeña victoria que hayamos obtenido en los últimos 2 meses puede borrarse en cuestión de días.
y es en este orden, y precisamente la razón por la que estamos haciendo este webinar, era para un poco concientizar a todas las personas sobre este tema, ya que en muy pocos días pudiéramos estar retornando a una etapa de la epidemia en la que pudiera haber de nuevo la necesidad de hacer cuarentena o de encerrarnos, etc. O sea, es posible que haya que regresar atrás, entonces, Luis Alberto, o sea, si se resultase un mal manejo. Es un escenario y la verdad es que es uno de los escenarios más probables. Creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo grande por mandar unas guías generales donde se dan recomendaciones, espero que todos los tengan, entiendo que el Centro MIPYME lo ha estado distribuyendo también, donde se dan unas recomendaciones generales para el tema de desinfección, manejo de personal, interacción entre personas, etc. Pero la gente se agota, número uno. Número dos, una cosa es entender lo que es la dinámica de lavarme las manos, pero cuando lo aplico en mi área laboral, probablemente eso me saca totalmente de contexto y de lo que son mis operaciones diarias. ¿Cómo le pides a un cajero que se lave las manos después de trabajar con cada persona que viene al banco, por ejemplo? Y allí tenemos que empezar a ser creativos, flexibles y ir adaptándonos a esta situación, ya que este tipo de fenómenos, cuando aparecen y logran esta expansión tan grande que ha logrado este virus, pues no debemos esperar que desaparezca en poco tiempo. Es muy probable que esta situación de epidemia se mantenga por más de un año. Eh, y, y eso tomando en cuenta que pudiéramos estar desarrollando una vacuna para ello. Sobre ese punto, Luis Alberto, ¿qué recomendaciones generales se pudieran dar a la población, a los empresarios, MIPYMES, para mitigar el riesgo del personal y de los clientes? ¿Qué medidas, controles pudieran estar tomando? Mira, medidas generales, veo al ministro que siempre dice son las mismas, pero debemos aterrizarlas a nuestra realidad. El tema de lavado de manos, el tema de distanciamiento, poder empezar a visualizarlo dentro de nuestro espacio de trabajo es sumamente importante. El teletrabajo no debe desaparecer. Y para no apresurarnos a simplemente lanzar recomendaciones como tal, yo creo que hay 3 pasos muy importantes. El primero es la planificación de cómo va a ser toda nuestra jornada laboral en lo adelante y el manejo de personal sobre todo. Dentro de ese plan debe haber un plan bastante detallado de las medidas de higiene, no solamente el lavado de manos, pero la higienización de áreas e instrumentos que pueden ser de uso común. En algunos casos pudieran estar utilizando los separadores de acrílico para evitar contacto directo entre 2 personas, sobre todo clientes externos. Hay una lista preparada por una agencia norteamericana en coordinación con el CDC que da todos los insumos que se pueden comprar para efectos de higiene y cuál es el efecto que tienen sobre el coronavirus y sobre un sinnúmero de otros patógenos. La ventaja que tiene este es que te da el nombre comercial del producto, además del principio activo, y el tiempo de duración durante el proceso de higienización. Esas recomendaciones son bastante útiles porque es cierto que algunos desinfectantes comunes pueden ser utilizados, pero deben tener un tiempo de utilización. Si te fijas, incluso para el lavado de manos se ha insistido mucho 20 segundos. Bueno, porque en 20 segundos es lo que se necesita el tiempo del jabón para poder eliminar este tipo de virus. En segundo lugar, poder planificar lo que es la implementación y empezar esa implementación. Y sobre todo, durante el proceso de implementación, hacer evaluaciones para poder en una tercera etapa, entonces, hacer revisiones y reajustes a ese plan, ya que esto, de nuevo, va a ser una situación que va a permanecer por mucho tiempo. Y en ese mucho tiempo no podemos bajar la guardia. Cada día tenemos casos nuevos. No es como que empezamos a decrecer. Cada día tenemos casos nuevos. Y quisiera brevemente compartirles una lámina para un poco ilustrar la situación, ¿no? Básicamente, si nosotros fuéramos a comparar lo que es el coronavirus con la gripe, con la influenza común, hay que entender un poco la dinámica de cada uno de ellos.
En el caso de la gripe común o de la influenza, se transmite a una razón de 1 persona a 1,4 personas. Esa es su tasa de crecimiento. Es decir, por cada persona que adquiere la influenza, esta persona tiene el potencial de infectar hasta 1,4 personas más. En el caso del coronavirus, cuando no hay medidas de alejamiento, medidas de distanciamiento social, no hay uso de mascarillas y no hay todo este tema de higiene de manos, pues la facilidad con la que se transmite es a 2,84 por cada persona. Lo que quiere decir que si nosotros comparáramos la forma en la que crece cada uno de ellos, pues la manera en la que el coronavirus se multiplica es básicamente al doble de la velocidad que se multiplica, se disemina la gripe común. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros tomásemos todos los casos de gripe común que ocurren en el año, esto sería aproximadamente entre el 30 y el 40% de la población. Imagínate si el coronavirus se comportase igual y tuviéramos entre el 30 y 40%, del 30 al 40% de la población enferma de coronavirus, pues estamos hablando de alrededor de 3 a 4 millones de personas solamente en territorio dominicano. Y ese efecto puede ocurrir en cualquier momento. No va a ocurrir esta semana, no ha ocurrido todavía, pero si no continuamos con estas medidas de distanciamiento social, incluso en la reapertura de nuestras operaciones, pues nos exponemos bastante a una recaída o a un incremento agudo de esta epidemia en República Dominicana. Y eso, si lo llevamos a números, implica bastante problemas. 4 millones de dominicanos enfermos, donde es una patología que el 80% de las personas no van a tener síntomas o van a tener síntomas muy leves, donde cerca del 10% va a necesitar algún tipo de ayuda médica o utilizar algún medicamento para aliviar los síntomas, pero donde el resto, ese 10% que queda, va a necesitar probablemente hospitalización y algunos requerirán hospitalización en cuidados intensivos y algunos van a necesitar respiradores, ventiladores artificiales. Y cuando tú sacas de 4 millones de personas el 5%, nuestro país no tiene la capacidad de poder darle respuesta a esto. Una de las razones por la que veo que se animaron desde el gobierno a abrir la economía tiene que ver precisamente con que no tenemos los servicios de salud saturados en este momento por el coronavirus. Tenemos una ocupación de cerca del 30% de las camas de intensivo, lo que quiere decir que todavía tenemos bastante capacidad de atender si tuviéramos una recaída, pero esa recaída no esperará a que tengamos un alto número de personas, porque el sistema de salud no lo soportaría y tendríamos muchas muertes. En este escenario, donde se enferma, donde lo adquiere el 40% de la población y donde el 90% no requerirá atenciones de alto nivel, donde solamente el 10% tendrá esa necesidad y donde fallecerá un porcentaje mínimo de pacientes, estamos hablando de cerca de 100,000 muertes si llegase a afectar a ese 40% durante un periodo corto de tiempo. Y 100,000 muertes en República Dominicana es grave. Anualmente, por todas las causas de muerte en nuestro país, fallecen entre 60 y 65,000 personas, sumando todas las causas de muerte. O sea que acercarnos a ese número de fallecimientos por COVID sería una catástrofe bastante seria. No te escucho. Una cosa, Luis Alberto, ¿me escucha? ¿Cómo Sí. pudiéramos acceder? Hablaste de un documento, un informe donde se habla del listado de productos con nombres comerciales e ingredientes activos que ayudan a desinfectar y a proteger. ¿Cómo se pudiera acceder? Si nos lo pudiera compartir para nosotros compartírselo Seguro. a nuestras redes relacionados. Absolutamente. Nosotros Porque puede ser estamos... muy útil. Por supuesto, por supuesto. Estamos trabajando con varias empresas
para ayudarles a crear su plan de implementación y ayudar a la ejecución de esto. Y es un documento que es de uso público, ¿no? Con un listado bastante robusto de estos insumos. Yo creo que vale mucho porque otro tema que nos ocupa durante y nos ha pasado en estos primeros 60 y tantos días es la escasez. Hay insumos que van desapareciendo, que se van escaseando porque son de importación, porque hay una alta demanda que anteriormente no había. Y es importante poder entender las alternativas. Y eso es parte de tu plan. Poder entender si se agota este insumo que es vital para mi proceso de desinfección o de higienización, ¿qué hago? Si se agotan los guantes, si se agotan las mascarillas. ¿Qué pasa si empiezan a enfermarse mis colaboradores? Si tengo personas que están cuidando a personas con coronavirus en casa, vienen al trabajo, no vienen al trabajo. Ese tipo de situaciones tenemos que irnoslas planteando concretamente. Alguien bromeaba conmigo el otro día porque decía, ¿quién pone en su FODA una epidemia? Bueno, la mayoría de la gente no la pone, ¿verdad? Pero nosotros en epidemiología, pues eso es lo que hacemos constantemente y es curioso porque la verdad es que este es un escenario que nadie realmente estaba preparado para eso. Muchos lo hemos visualizado, lo hemos estudiado, cómo se comportaría, pero nunca hemos tenido el ejercicio de implementar, ¿no? Y ahora estamos en esa fase de poder aprender juntos y ir sobre la marcha. Interesante. Una pregunta, Luis. ¿Cuáles son las obligaciones como empleador para mantener un entorno de trabajo seguro? Mira, las obligaciones básicamente te la da el reglamento 522-06 sobre salud y seguridad y salud en el lugar de trabajo. Este reza básicamente que el empleador es responsable, ¿no?, de establecer medidas y espacios que mitiguen el riesgo de accidente laboral o de enfermedad en el espacio de trabajo. Entonces, en ese orden, los esfuerzos que hagan cada una de las empresas, de los líderes de empresa, para mitigar los riesgos de su personal, pues es algo que básicamente viene por mandato de otros aspectos relacionados con salud. Esta coyuntura muy particular, ¿no? Hace que nosotros tengamos muchísimo más cuidado. Y por eso el tema de bioseguridad, como decíamos en el título de este conversatorio, es un elemento al que usualmente no estamos tan acostumbrados. La mayoría de las empresas no tienen que lidiar con el tema de bioseguridad. Quizá los que están en el área de alimentos y bebidas manejan bastante bien este tema para el tema de contaminación de los productos, pero no necesariamente para proteger a su empleomanía. Entonces, la responsabilidad que tenemos como líderes de empresa es bastante determinante. Estamos llamados a proporcionar un espacio de cuidado para nuestros colaboradores y sobre todo ejemplar, porque muy al principio de la epidemia en Dominicana, yo creo que el dominicano es muy de mirar al gobierno, ¿no?, y de decir, el gobierno lo tiene que resolver. El gobierno hace un par de días cogió la pelota y nos las entregó, nos puso la bola en la cancha nuestra. Ahora es responsabilidad de nosotros poder reducir esto. El gobierno emitió un documento, como mencionaba ahorita, con unas recomendaciones generales, con sugerencias, pero yo creo que hay muchísimos elementos que deja por fuera, porque es una recomendación general, y que tenemos nosotros que aterrizarla. Vi con mucha preocupación el día de ayer un video que anda circulando en todos los medios del metro de Santo Domingo. Terrible. Es sumamente preocupante que ese tipo de situaciones se den. Desde la empresa, empezar a visualizar cuál es nuestro horario de trabajo, recortar la jornada, recortar los días de trabajo, aumentar el teletrabajo. Usted en su empresa ha podido identificar personas de riesgo para la enfermedad o personas de alto riesgo si adquiriesen la enfermedad. Pues esas son personas a las que nosotros queremos tomar en cuenta para poder llevar al teletrabajo, por ejemplo. Aquellos que trabajan con clientes externos que se exponen mucho. ¿Cuáles son las medidas que vamos a utilizar para mitigar ese riesgo? Sabemos que
ninguna medida va a funcionar 100% para evitar todo el tiempo que no te infectes, pero sí mitigar ese riesgo es una gran responsabilidad que recae sobre nosotros. Muy bien, Luis. Otra pregunta, ¿qué hacer si uno de nosotros o dentro de nuestro entorno laboral se confirma una persona como positiva? O a un empleado que ha tenido contacto con una persona como positiva, ¿qué medidas se deberían tomar? Mira, yo creo que hay que entender varios conceptos. El tema de estar sintomático versus no tener síntomas, pero tener la infección es sumamente importante. La mayoría de las personas, yo sé que lo han escuchado 1.000.000 de veces, pero la mayoría de las personas no van a desarrollar síntomas. Así que, ¿qué hacemos con estos casos? Lo que tratamos de hacer es una vinculación, lo que nosotros le decimos un nexo epidemiológico. ¿Qué personas han estado en contacto con casos probables y casos confirmados de coronavirus? ¿Y cuán cercano ha sido ese contacto? ¿No? Ya desde ahí tenemos que empezar a evaluar la prudencia o la pertinencia de si esta persona debe permanecer en el lugar de trabajo y cuáles medidas debo tomar desde el punto de vista de higiene. Esta persona estuvo en contacto, es un contacto cercano, es un contacto cotidiano, sea de un familiar en casa o durante el ejercicio de sus labores, pues esta persona inmediatamente debería cesar sus funciones laborales o suspenderlas, mejor dicho, por un periodo de tiempo no menor de 2 semanas. Durante ese periodo de tiempo, este individuo debe realizarse una prueba de detección del virus. Y es sumamente importante comprender que hay 2 tipos de pruebas que se están utilizando en República Dominicana. Una prueba que le dicen prueba rápida y una prueba que le dicen PCR. Ambas pruebas buscan por diferentes mecanismos la existencia del virus. En el caso de las pruebas rápidas, estas pruebas buscan detectar una reacción inmunológica del individuo ante la aparición del virus. Esa reacción inmunológica puede tomarse varios días. Como pueden ver en la imagen, desde el día 0, que lo pueden ver por aquí debajo, ¿no? Aquí está. Desde el día 0 hay un periodo que nosotros le decimos periodo de ventana. En ese periodo de ventana no hay reacción del sistema inmunológico que pueda ser detectado por pruebas normales. De ahí que cuando te hacen una prueba rápida y estás durante ese periodo o una prueba de PCR, es posible que ese método diagnóstico no sea efectivo al localizar ese virus o la reacción inmunológica. Con lo cual, esa prueba debe realizarse hacia algunos días de esa sospecha, de ese contacto que tú mencionabas, de si posiblemente tengo el virus o he estado en contacto con el virus. A partir de esos primeros 5 a 7 días, nuestro organismo empieza a reaccionar con la segregación de inmunoglobulinas, que lo que buscan es combatir el virus. A esa reacción es medible a través de pruebas de detección rápida y como habrán visto por ahí, tiene unas rayitas que se le forman muy parecido a lo que son las pruebas rápidas de embarazo, donde te puede detectar si tienes IgM o IgG. Si tienes IgM, quiere decir que estás ante la presencia de un individuo que posiblemente tiene una infección activa. Es decir, en este periodo de tiempo, esta persona tiene virus en su sangre y este individuo está todavía reaccionando, combatiendo ese virus. ¿Ok? Durante esa etapa, este individuo es altamente contagioso. Esta persona tiene la posibilidad de convertirse en un vector de la enfermedad y enfermar a un número importante de otras personas, como decíamos anteriormente, hasta 3 personas. En el lugar de trabajo, hay unas personas que pudieran comportarse como supervectores. Las personas que tienen contacto con todo el mundo en el entorno laboral. Hay una señora que le trae el café, le sirve el café a todo el mundo en la mesa, en su oficina,
esa comodidad y conveniencia deberíamos irla reduciendo en nuestro lugar de trabajo, porque ese intercambio supone un factor de riesgo. Entonces, si una persona que tiene ese tipo de contacto y está en una etapa de alta contagiosidad, pues la probabilidad de que otras personas quieran el virus es alta. Entonces, desde el momento en el que identificamos que hubo un contacto, debemos suspender temporalmente a esta persona de su lugar de trabajo y pedir que se acate a un protocolo de autoaislamiento y empezar toda lo que es la búsqueda del virus a través de pruebas de confirmación. Luego de que pasan unos días, aparece otra inmunoglobulina, que es la IgG. Esta inmunoglobulina es como un relevo. Esta inmunoglobulina sale varios días después, probablemente una semana después de que apareció la IgM, y permanece por mucho más tiempo. Típicamente, cuando tenemos IgG, quiere decir que tuviste una infección en el pasado. Y mientras tengas IgG, quiere decir que tienes un factor de protección contra este patógeno. Ese factor de protección te va a brindar una protección inmunológica por algún tiempo. Y lo que han escuchado por ahí, que le mencionan de herd immunity, de la inmunidad de rebaño, que es cuando toda la gente se expone al virus, pues es buscando la aparición de la IgG. ¿Qué sucede? En el caso de el SARS-CoV-2, que es este virus que produce la enfermedad COVID-19, pues esa IgG no está presente por mucho tiempo. Tiende a desaparecer al cabo de algunas semanas y en algunos casos quizá ha durado meses, pero no permanece más allá de unos pocos meses. Lo que quiere decir que las personas que tuvieron COVID y que ya desapareció su IgG de su sangre, pueden volver a tener la infección. Y esto entonces hace que tengamos todavía mayor cuidado porque haberlo tenido no quiere decir que no va a volver a darlo. Y por último, entonces, las pruebas de detección de PCR, lo que buscan es específicamente el virus. Y buscan las partículas del virus a través de un ensayo de reacción de polimerasa y son un poquito más costosas. Tardan un poco más, las pruebas rápidas se pueden leer en cuestión de segundos y las pruebas de PCR pueden durar hasta 12 horas para procesarse. Y dada la demanda que hay, escuchaba ayer a la directora del laboratorio de referencia y la directora del laboratorio Amadita González, que están tardando entre 24 y 72 horas, con una media de 48 horas para poder mostrar los resultados. Entonces es sumamente importante. Tuviste un contacto de riesgo, empieza el protocolo de autoaislamiento en casa, utiliza una mascarilla incluso cuando estás en casa, no vienes al trabajo y accedes a alguno de los establecimientos que están ofreciendo la prueba para realizarte una prueba de detección. Sale positiva la prueba, continúas en tu protocolo de aislamiento, observar los síntomas. Si apareciesen síntomas graves como la falta de respiración o la dificultad para respirar, mejor dicho, o tos seca, fiebre, pues probablemente es momento de que vayas a buscar atención médica. Si los síntomas son leves o no hay síntomas, es simplemente autoaislarte en casa, usar una mascarilla porque posiblemente vives con alguien y ese alguien todavía no se ha infectado y así puedes protegerlo. ¿Cuándo vuelves al trabajo? Vuelves al trabajo cuando está diagnosticado negativo. Y para ello tendrías que realizarte otra prueba 2 semanas más tarde para ver si todavía tienes títulos de IgM o bien si tienes una prueba de PCR positiva. Bien interesante, Luis Alberto, pero una pregunta, ¿cuáles son las alternativas para la gente hacerse la prueba? O sea, porque claro, la gente habla de hacerse la prueba, pero ¿qué puede hacer alguien que dice, sí, yo quiero hacerme una prueba? ¿Cuáles son las opciones? Mira, por un tema de disponibilidad en el país, tenemos todavía bastante restricción al acceso libre a pruebas voluntarias, ¿no? Por ello, el gobierno ha establecido mecanismos para accesar a estas pruebas, restringiendo
el número de personas, de médicos y de especialidades médicas que pueden prescribir la prueba y de lugares donde puedes hacerlo. En pantalla he puesto los números de gobierno, que mucha gente los conoce. Ese servicio de Aurora MSP lo pueden ver a través de Facebook o a través de WhatsApp. Es un robot, le escribes, te va a hacer unos cuestionarios, unas preguntas, y va a poder determinar si estás en el grupo de alto riesgo o no. Y dependiendo de eso te asignan un médico para una teleconsulta o bien hacerte una prueba. La aplicación de COVID-RD, también una aplicación oficial de gobierno, tiene un formato similar al de WhatsApp y básicamente por ahí puedes canalizar la realización de la prueba. Todo lo que está relacionado con el costo de esta prueba está siendo cubierto por la Seguridad Social, incluso para aquellas personas que no están afiliadas formalmente a un seguro médico. Y con ello obviamente aliviana bastante la carga en ese sentido. Pero lamentablemente no tenemos suficientes pruebas como para hacer que todo el mundo vaya a un lugar y se pueda hacer unas pruebas. Varias empresas se han interesado en poder hacer tamizajes de su personal para poder entrarlos a trabajar, que me parece a mí bastante lógico. Sin embargo, esta deficiencia de pruebas lo hace un poco más complicado. Basado en algunos criterios, pues con tu médico de cabecera o tu médico de confianza, muchas empresas ya tienen servicios de médicos internamente o los han tercerizado, los han contratado para lo que son los chequeos rutinarios del personal, pues a través de ese mecanismo también pudieras estar realizando algunas entrevistas a tus colaboradores para ver si reúnen los factores de riesgo. Porque mandar a hacer pruebas a todo el mundo sin evaluar factores de riesgo, en realidad es un desperdicio de un recurso que ahora mismo es escaso. Entonces, básicamente lo que se recomienda es esto, ¿no? Poder accesar a una de esas plataformas, a tu médico de cabecera, a tu médico de confianza, al médico al que regularmente vas o el médico que asesora a la empresa y poder iniciar ese proceso que va siempre a partir, ¿no?, de una evaluación de riesgos. Muy bien, Luis Alberto. Te hago una consulta, alguna consideración adicional que quieras compartir con los presentes y con todos los que estarán viendo este webinar, esta conversación. Sí, mira, yo creo que es un momento en el que tenemos que unirnos como sociedad. Yo sé que hay un número de personas que están bastante preocupadas por el tema económico. Es lógico. Y muchas personas pudieran estar en peligro, sus vidas pudieran estar en peligro como consecuencias directas e indirectas de una depresión económica severa. Sin embargo, esto es un momento para tomarlo con mucha cautela y con la participación muy activa del sector privado. Es la única manera que veo posible que podemos salir adelante. Estamos en una coyuntura política bastante compleja en nuestro país, con elecciones en unas pocas semanas, con una transición inminente de gobierno, aún se quede el mismo partido, y la responsabilidad de poder guiar a una buena parte de la ciudadanía va a recaer sobre los líderes de empresas. Y para nadie es un secreto que la micro, pequeña y mediana empresa son la mayoría de las empresas y las que tienen mayor influencia en las comunidades. Con lo cual, esta es una etapa en la que como líderes y gestores debemos mantenernos informados y tenemos que ser sumamente estrictos con el cumplimiento de las medidas dentro de nuestro lugar de trabajo. Deberíamos por lo menos asignar a alguien responsable en la empresa de la ejecución de estos protocolos, protocolos que van a emanar de esos planes que veníamos mencionando, que pueden copiar un sinnúmero de ideas que andan por ahí. Hay empresas que están también asesorando dependiendo del tamaño de la empresa. A veces tiene sentido económicamente poder tercerizarlo, pero es sumamente importante entender que tenemos un rol determinante en hacer que esta epidemia reduzca y desaparezca en nuestra sociedad y no podemos quedarnos de brazos cruzados y solamente apuntarle a la recuperación económica. No habrá recuperación económica
si en un par de semanas esos números de infectados empiezan a subir, el número de personas que van intensivo empiezan a subir, el número de muertos empiezan a subir, no habrá recuperación económica. Vamos a tener que volver al encierro y creo que eso es lo que nadie quiere que suceda de nuevo. Una pregunta, me surgió una duda en tu intervención actual, Luis, y es que dice que con la ayuda de todos podemos colaborar en que se reduzca y desaparezca. ¿Es posible que desaparezca sin una vacuna? O sea, ¿es posible que eso desaparezca de nuestra sociedad sin una vacuna? Mira, una enfermedad infectocontagiosa como esta tiene muchas aristas. Es un virus que todavía está en lo que nosotros le decimos la primera ola. No sabemos cómo va a ser la siguiente ola si este virus muta. Esa mutación puede ser de dos vertientes o tres vertientes. Se mantiene en un comportamiento similar, se agregarán algunos síntomas, afectará a una población más que a otra, población etaria, por ejemplo, más a los niños o más a los adultos. Segundo, va a mutar para convertirse en un virus más agresivo, eso sería el peor escenario, y puede mutar incluso para reducir el potencial de daño que tiene. Pudiera mutar y empezar a generar una respuesta inmunológica que deje la famosa inmunidad comunitaria, la inmunidad de rebaño. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que eso sucede, todo este tema de aplanar la curva es lo que nosotros como práctica social podemos hacer. Esa aplanar la curva puede pasarse años. Ahora bien, si nosotros, y no solamente en República Dominicana, y ahí es donde se vuelve complejo porque es pandemia, ya está en todas partes, y tenemos ahí un peligro inminente con un vecino país que tiene un sistema de salud bastante precario, pues a nivel social hay muchísimos elementos que se pueden utilizar para reducir, erradicar y eliminar esta epidemia. Pero tendríamos todos que estar apuntando hacia el mismo lugar. Cuando veo algunas declaraciones de que estamos manejando la epidemia, me llama muchísimo la atención porque deberíamos estar luchando por erradicar la epidemia, que es el caso de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda no hay vacuna. Sin embargo, hoy la primer ministro está hablando de reabrir el turismo en Nueva Zelanda. Es más, se están considerando acortar la jornada laboral a 4 días con la intención de que la gente pueda hacer turismo interno para que esto pueda reactivar el turismo internamente en Nueva Zelanda. Y allí no hay vacuna. Entonces, ¿qué pasó con Nueva Zelanda? Se acataron estas medidas de cuarentena, se buscaron los casos y la población también tempranamente reportaba si tenía síntomas o si había estado en contacto cercano con alguien con el coronavirus y definitivamente había acceso a las pruebas de detección del coronavirus. Cada vez que tomas un grupo de personas que tienen el virus, los separas, estás alejando la posibilidad de que continúe la diseminación. Y para que tengas una idea incluso más amplia, en República Dominicana, las únicas provincias que continúan creciendo en el número de casos son Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago. Fuera de esas tres provincias, o empezamos a tener estabilidad o empezamos incluso a tener decrecimiento que ha venido dado principalmente por la tasa de recuperación que pasa del 50%. Lo que quiere decir, y eso sí es una crítica muy personal al plan de reapertura, pudimos reabrir por provincias, pudimos reabrir por sectores, siendo un poquito más estrictos. Santo Domingo, yo creo que no estaba listo para reabrir, epidemiológicamente hablando. Ahora, tenemos esta situación, estamos donde estamos, y aún en la situación que estamos, con una participación activa de la ciudadanía, de reportar los casos, de utilizar la medida de protección y de distanciamiento, definitivamente podemos volver a bajar esos números. Pues excelente, Luis Alberto. Vamos a pararlo aquí. Ya tenemos 45 minutos en esta sesión. Seguro. Yo creo que ha sido bastante interesante. Este video, esta conversación, pues la estaremos compartiendo con nuestro relacionado y cargándola en una de las plataformas de Barna. Ya le estaremos comunicando. Te damos muchísimas gracias por tu apoyo.
Esperamos volver a tenerte para otra sesión. Muchas gracias, Luis. Seguro, te voy a pasar los documentos que fuimos mencionando que tienen esas recomendaciones, porque definitivamente lo que toca ahora es armarnos, es estar bastante activos, alertas y actuar. Es momento de actuar. Bueno, para cerrar, les recuerdo que estamos en el Centro MIPYMES, disponibles para ayudarlos, para apoyarlos. Nos pueden escribir al correo centropymes@barna.edu.do o a través de Instagram y Facebook. Muchísimas gracias. Le estaremos, estén atentos a nuestras redes, que estaremos comunicando las próximas actividades. Bye y hasta luego. Luis, Muchísimas adiós. gracias.